Estoy presente también, Ingrid, ¿ok? Ah, hola doctora, buena. O sea, mandé un chat hace ratito, un mensajito de chat. Ok, sí, bueno, ahorita yo no veo los chats porque ahorita estoy en forma de presentación, no los veo. Está bien, doctora, bienvenida. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la investigación en seres humanos. Bien, y bueno, vamos a hacer una distinción al principio. Ah, bueno, vamos a ver el contenido. Entonces, vamos a ver la diferencia entre práctica clínica e investigación. Hablaremos sobre el origen de una investigación científica, sobre los excesos que se han cometido en la investigación clínica, códigos internacionales, normas nacionales también, utilización de historias médicas en investigación, la situación en América Latina, y hablaremos de un proyecto que se llama Un viaje de investigación ético. ¿Okay? Entonces, bien, fíjense, a veces la distinción entre investigación y práctica clínica es una línea que es muy fina. Y algunos autores dicen que esto es debido a que a menudo ambas tienen lugar al mismo tiempo. Entonces hay un ejemplo, si se hace una investigación diseñada para evaluar una terapia, entonces ahí tenemos una parte de investigación y una parte de práctica clínica. ¿Ok? Pero debemos hacer la diferencia. Y en el informe de Belmont, que yo se los estoy colocando en el aula virtual, pues allí nos hablan de ambas. Dicen que en el caso de el término práctica se refiere a intervenciones que se realizan únicamente para mejorar el bienestar de un paciente y que tiene, por supuesto, unas expectativas para obtener ese logro. Por otro lado, la investigación es una actividad que está dirigida a probar una hipótesis y que permite que se obtengan conclusiones y además contribuye a obtener un conocimiento generalizable. Y recuerden que pues este conocimiento tiene que darse a conocer, o sea, tiene que, perdón, darse, pues llevarse a otras personas y esto se hace a través de publicaciones, a través de conferencias, etcétera, ¿no? Porque obviamente no sería ético que hiciéramos una investigación, ¿sí? Donde además participen seres humanos y no generemos un resultado. Por lo menos hacia otros investigadores que también están trabajando en el mismo tema. Bien. Entonces, en el caso de la investigación en salud, vamos a enfocarnos entonces en la investigación con seres humanos y tenemos diferentes tipos de investigaciones que se realizan en seres humanos. Por ejemplo, cuando se hacen investigaciones en epidemiología, en ciencias sociales, en estudio de la conducta, o cuando hacemos investigaciones en material humano como los órganos, tejidos, células, o en estudios clínicos de fase 1 a 5, cuando investigamos algún medicamento, o en el caso de las vacunas actualmente, cuando también en el caso de medicamentos, cuando se hace bioequivalencias y biocomparabilidad, o en estudio post-comercialización, es decir, una vez que sale el medicamento ya pues a la venta, entonces se realiza una farmacovigilancia para detectar pues si ese medicamento produce efectos secundarios, pues hay que hacer otros estudios. Pero también son estudios en investigación en seres humanos, estudios observacionales, cuando se realizan encuestas o cuando se realizan revisiones de expedientes, etcétera, ¿no? Bien, en cuanto al origen de la investigación científica, y es importante conocer el origen porque veremos cómo evolucionó todo esto que nos llevó posteriormente a la creación de códigos y reglamentos en ética. ¿Ok? Entonces, y regular de alguna forma, pues esta investigación, obviamente. Entonces, el origen de investigación científica lo vamos a dividir en tres periodos. El primero de ellos es antes de 1900. Se dice que en este primer periodo la investigación clínica era fortuita
y se habla de una ética de la beneficencia. Entonces, se decía que todo acto médico en este periodo realizado en seres humanos tenía que tener un carácter per se clínico, es decir, el médico estaba dedicado al diagnóstico o a la terapéutica y solamente muy pocos de ellos pues se dedicaban a la investigación. Y aquellos que se dedicaban a la investigación pues lo realizaban en cadáveres, en animales o en condenados a muerte. Imagínense ustedes que en esa época se creía que si había un ser humano que ya estaba condenado a muerte, ellos podían ser redimidos y si eran utilizados para o colaboraban con la ciencia, pues, ¿ok? Participando como sujetos de investigación. Entonces, este tipo de investigación en este periodo era beneficiente, porque puesto que el médico se dedicaba más al paciente, ¿sí? Y no a la investigación como tal. Luego tenemos un segundo periodo que va desde el año 1900 a 1947. Y en este periodo, la investigación clínica pues ya empezaba a ser diseñada y el principio que prevalecía era la autonomía. Entonces, fíjense, en este periodo de 1900 a 1947 surgen personajes como Claude Bernard, que fue el fundador de la medicina experimental. Y se fue estableciendo una forma muy diferente de ver la investigación clínica. Se comienza a señalar que solamente lo experimentado, lo validado, tenía aplicación clínica. Entonces, de acá, Diego Gracia tiene esta frase, que es que la validación o investigación en seres humanos tiene que ser posible per se y no solo per accidens. ¿Ok? En este periodo, como les dije anteriormente, primó el principio de la autonomía, pero fíjense, no solamente la autonomía de las personas que participaron como sujeto de investigación, que ellos podían decidir si querían o no participar, sino también de los investigadores, que ellos decían que tenían que tener la libertad para experimentar. ¿Okay? Entonces, como ven, pues se privilegiaba la autonomía sobre la beneficencia. Y se exige entonces el permiso del sujeto para llevar a cabo las prácticas investigativas. Pero fíjense una cosa, aquí se estaba pidiendo la autorización y solamente la autorización para ello era considerada una condición suficiente para llevar a cabo la investigación. Sin embargo, no tomaban en cuenta el daño que se realizaba al sujeto de investigación, es decir, los riesgos pues, que corría el sujeto de investigación. Incluso se consideraba que el daño que se producía para algunos justificaba el avance de la ciencia y el beneficio de la humanidad. Imagínense esto tan importante. Entonces, fíjense que aquí entonces empieza el problema, puesto que no hay control sobre las investigaciones. ¿Sí? Y bueno, así sucede que en ese periodo surge para 1931 de manera de poner un freno pues al hecho de que no había una regulación de los investigadores. La legislación alemana exige que el consentimiento sea obtenido, es decir, se solicita el consentimiento para hacer la investigación. Sin embargo, paradójicamente, después de 1931, es decir, a partir de 1933, se empezaron a realizar una serie de investigaciones durante la Segunda Guerra Mundial que, bueno, eran violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, imagínense que a partir de ese año se implementaron leyes de segregación racial, porque se estaba protegiendo lo que llamaban ellos la raza aria. Se establecieron programas de esterilización forzada, porque estaban tratando de prevenir las enfermedades hereditarias de la descendencia. Se establecieron también programas de eutanasia en caso de discapacitados mentales y físicos, y se realizaron una gran cantidad de experimentos médicos
o sea, de cualquier índole, que en el momento en que se hizo el juicio, que posteriormente vamos a hablar de ello, ellos decían que, bueno, que ellos consideraban que eso era por el bien de la humanidad. Pues. Ellos consideraban que estas investigaciones que estaban haciendo era por el bien de la humanidad y por beneficio de todos nosotros. Bien. Luego surge un tercer periodo. ¿Sí? Y este tercer periodo que va desde 1947 hasta la actualidad. Este habla de una investigación clínica que ya empieza a estar regulada, porque surgen pues una serie de reglamentos, de códigos que sin embargo, todavía muchos investigadores siguen sin cumplir estas regulaciones, ¿no? Pero en este periodo se insiste en el diseño de los experimentos y en la calidad moral que deben tener pues los investigadores que participan en ellos. Y bueno, pero a pesar de ello, pues los excesos continúan e incluso fueron más frecuentes. Entonces fíjense dónde estamos. Estamos acá desde el año 1947 y yo les voy a mostrar una serie de experimentos que se realizaron en los siguientes años que fueron pues considerados como exceso en la investigación científica. El primero de ellos que les traigo es el caso de la talidomida, que se realizó entre los años 1958 y 1963. Pues la talidomida se sintetizó en el año 53 en Alemania y 4 años después, en el 57, se autorizó para venderla, ¿okay? Como tratamiento para las náuseas y los vómitos de las mujeres que estaban en embarazo. Entonces, en este caso, se desarrolló un fármaco sin suficiente investigación preclínica. ¿Y qué pasó después? Fíjense, en el año 61, pues, 2 médicos, un obstetra de apellido McBride, australiano, y otro Lenz, un pediatra y genetista alemán, pues descubrieron y denunciaron que estaban ocurriendo anomalías congénitas en recién nacidos cuyas madres habían utilizado la talidomida durante el embarazo. Entonces, estas malformaciones congénitas no solamente era una afectación de las extremidades, como lo observan acá, o sea, podían ser acortadas o incluso ausencia de las extremidades, sino también se podían presentar alteraciones cardíacas, renales, digestivas, o sea, una serie de alteraciones en estos niños que ellos ni sabían que eso se iba a producir con este medicamento. Entonces, esta experiencia que se tuvo con la talidomida fue como el inicio para tomar en cuenta pues, los riesgos de los medicamentos. ¿Ok? Y fíjense que cuando yo les presento los diferentes tipos de investigaciones, les hablo de la farmacovigilancia. Entonces, esto es una de las cosas que se hace en la actualidad. Pues, entonces, una vez que se aplica el medicamento, pues se hace un estudio de los efectos secundarios que pueden tener las personas los que están tomando estos medicamentos. Otro estudio que también fue un exceso de investigación fue el experimento de Tuskegee en Alabama. Y este se puso en evidencia en el año 1972, cuando un periodista, Heller, pues publica un artículo sobre este estudio en el New York Times. ¿Sí? El estudio que se realizó en Alabama, en Estados Unidos, consistió en ver el curso natural de la sífilis en adultos de raza negra. Entonces eran como 400 personas a los que se les siguió como muestra problema y como 200 de control. Y bueno, esto generó, por supuesto, un escándalo. Imagínense 40 años experimentando con estas personas. En el interín surge la penicilina y a ellos no se les aplicó la penicilina porque esto iría en contra de la investigación que estaban haciendo.
Y bueno, porque ellos querían ver cómo progresaba la enfermedad hasta la muerte de estas personas. Incluso se hizo una película que se las recomiendo, está en YouTube, que es esta película basada en este experimento de Tosca. ¿Sí? Y bueno, esto provoca, por supuesto, un escándalo en la opinión pública, y el Congreso de Estados Unidos crea en ese mismo año, en 1972, una Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica. Y en el año 1979, esta comisión da a conocer el informe de Belmont, que posteriormente pues, vamos a hablar de él un poco. ¿Okay? Otros dos experimentos que también fueron exceso de investigación fue el de Willowbrook, entre 1958 y 70, que se experimentó con niños en una escuela inoculando el virus de la hepatitis a niños que tenían retardo mental, y se estudió el curso natural de la enfermedad de hepatitis sin recibir tratamiento alguno. Fíjense que en este caso, los padres firmaron un consentimiento informado. Sin embargo, ese consentimiento era como una exigencia para poder admitir al niño en la institución. O sea, fíjense todas las vueltas que tiene esto, ¿no? O sea, tienen que firmar un consentimiento, o sea, para demostrar que realmente los padres estaban permitiendo que se realizara el experimento. Bien, luego tenemos otro que se realizó en el año 1963 en un hospital de Brooklyn, donde se inyectó de forma subcutánea células cancerosas en ancianos para estudiar pues cómo fue la respuesta o cómo era la respuesta inmunológica en ellos. Entonces fueron en total 22 pacientes a los que se les inyectó estas células cancerosas. Hasta que un joven médico pues se dio cuenta de lo que estaba pasando y bueno, hizo la denuncia. Entonces, los excesos y hay muchos casos, o sea, solo les traigo algunos, pues los más relevantes. Entonces, los excesos de investigación pues llevaron, por supuesto, a la elaboración de códigos y reglamentos en bioética. Y uno de los primeros que surgió fue el Código de Nuremberg en el año 1947. Exactamente, fue publicado el 20 de agosto de 1947. Y este código resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, se aplicó el juicio a los médicos que participaron en todos esos experimentos que nombramos antes, esos horribles experimentos. Y bueno, dentro de este código se incluyen 10 puntos que son bien importantes. Yo también le coloqué este código, es muy pequeño, creo que trae como 3 hojitas nada más, se lo coloqué en el aula para que lo vean. Habla, por un lado, de un consentimiento voluntario que deben firmar los sujetos o las personas que van a ser sujetos de investigación, que también tienen la libertad para abandonar el estudio si consideran que pues se lo está afectando tanto física como mentalmente. También toma en cuenta pues la relación riesgo-beneficio, tomando que el riesgo sea inferior al beneficio. Y por otro lado, habla sobre que la investigación debe realizarla únicamente personas que son científicamente calificadas. Bien. Luego, en el año 1964, tenemos la Declaración de Helsinki, que al igual que Nuremberg, también solicita pues un diseño científico y experiencias, que se realicen experiencias previas en animales antes de aplicarlas en los seres humanos. También toma en cuenta la proporción riesgo-beneficios, el respeto a los derechos del sujeto, prevaleciendo, por supuesto, el sujeto por encima de la ciencia y de la sociedad.
Y también prevé el consentimiento informado y la libertad que tiene el individuo para salirse del experimento cuando lo desee. En cuanto al informe de Belmont del año 1979, ya dijimos que surge después de lo que sucedió en Tuskegee. El informe de Belmont, fíjense, trae o estipula los 3 principios que son relevantes para la investigación, ¿sí? Que son el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Entonces, las aplicaciones prácticas de estos principios serían, en el caso del respeto por las personas, sería el consentimiento informado. En el caso de la beneficencia sería el balance, estudiar el balance entre riesgos y beneficios. Y en el caso de la justicia, pues la selección equitativa de los sujetos de experimentación. El informe también habla de justicia en la selección de la población. Y nos hace una acotación sobre las poblaciones vulnerables. En el caso de la justicia, el informe de Belmont habla de una justicia individual y una justicia social. La justicia individual, pues, se aplica cuando el investigador actúa de forma, o sea, dice que el investigador debe actuar de forma imparcial, es decir, él no puede ofrecer una investigación beneficiosa a aquellos pacientes que considere sus amigos, pues, o les tenga simpatía. Y tampoco puede hacer una investigación arriesgada en sujetos que él considere indeseables. ¿Ok? Entonces, de esto se trata la justicia individual. Y por otro lado, habla de la justicia social cuando hace la distinción entre las clases de los sujetos que deben y no deben participar en una determinada investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que un caso especial de injusticia sería realizar una investigación en una población o en sujeto vulnerable. ¿Bien? Sujeto vulnerable, como los que tenemos acá, sería, por ejemplo, una mujer embarazada, un invidente, un anciano, una persona que no pueda caminar, también puede ser un niño, o sea, las personas que viven en la calle, o un preso, todos ellos son poblaciones vulnerables. Y veamos acá el concepto de una población vulnerable. Es aquella población cuya competencia y o voluntariedad para participar en un ensayo clínico puede estar comprometida. ¿Por qué? Porque tienen una condición, pues, socioeconómica o de enfermedad que lo hacen fácilmente manipulable. Entonces, ellos no deben participar en estos ensayos clínicos, a menos que, pues, la investigación debe realizarse en ellos. Por ejemplo, si la investigación, ustedes quieren determinar algo o estudiar algo sobre el Alzheimer, pues obviamente necesitan una muestra de personas que sufran de Alzheimer. ¿Ok? Entonces, bueno, pero si no es necesario que ellos participen, entonces no se debe hacer. Luego, para los años 80, tenemos las pautas SIOMS de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Son pautas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. Y la última actualización es del 2016, también se la coloqué allí, porque esto es bien importante que las lean. Son las del 2016, trae 25 pautas, y en general lo que hacen es señalar cómo aplicar de forma eficaz los principios éticos en una investigación, los que deben regir en una investigación médica en seres humanos, especialmente en países en desarrollo, dadas pues todas sus circunstancias socioeconómicas, leyes, reglamentos, etc., ¿no? Ya para los años 90, pues tenemos unos últimos acuerdos, salen en el 97 la Declaración del Consejo de Europa que protege los derechos de las personas,
entre el 97 y 99, la Conferencia de Armonización de Buenas Prácticas Médicas, y en el 97 la declaración. Recuerden, el genoma humano inició en el año 1990, el estudio ese de proyecto de genoma humano. Y ya para el 97, pues aparece la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO. Bien, y en esta gráfica pues les muestro todas esas leyes y alguna otra que les acabo de nombrar, pues por fecha, y iniciando por supuesto con el Código de Nuremberg en el año 1947. Bien, pero también tenemos normas nacionales. Y en nuestras normas nacionales, como por ejemplo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Ejercicio de la Medicina, aparecen, o el Código de Ontología, aparecen artículos que están relacionados con la investigación y que toman en cuenta, por ejemplo, o hablan sobre el consentimiento informado, que debe ser tomado o cuando se hace una investigación en seres humanos. En el caso del Código de Ontología Médica hay un capítulo dedicado a la investigación en seres humanos y animales. ¿Ok? También tenemos el anteproyecto de Ley Orgánica de Salud, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley del Medicamento del 2000, y acá la más reciente, que es la del 2011, el Código de Ética para la Vida del FONACYT y Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este Código de Ética es muy bonito y en él está previsto la protección contra nuestros indígenas. Allí están tomados en cuenta nuestros indígenas. Bien. En el caso de la utilización de historias médicas para la investigación, esto se toma en cuenta en dos artículos en el Código de Odontología Médica, en el capítulo 2 de las historias médicas. El artículo 185 dice que el médico que desea hacer un trabajo en investigación relativo a las historias médicas deberá presentar su plan de trabajo al jefe médico, comité de ética o en su defecto a otras instancias responsables de dicha dependencia y solicitar su autorización. Por otro lado, el artículo 186 dice que el médico que ejerce en un centro asistencial puede utilizar los archivos de historias clínicas de la institución, pero en el informe, presentación o publicación de su trabajo debe mencionar el servicio a que corresponde y el nombre del médico o jefe responsable. Y si la documentación pertenece a otro centro asistencial, pues debe solicitarla una autorización por escrito de la dirección y del jefe del departamento de servicio a quienes pertenezcan esa propiedad intelectual. Entonces, bueno, son cosas que hay que tomar en cuenta cuando se presentan trabajos en historias clínicas. Bien. Por otro lado, les traigo un estudio que hizo la OPS y OMS en el año 2018, que habla sobre la situación en América Latina para asegurar estándares éticos en la investigación. ¿Okay? Entonces ellos dicen que 25 países cuentan con marcos jurídicos para garantizar estos estándares éticos. Y que este trato ético se fortalece porque por un lado hubo una orientación para el funcionamiento de los comités que revisan los protocolos. Por otro lado, tenían pautas detalladas para su análisis ético. También tuvieron capacitación continua para los comités de revisión de ética y de los investigadores, y ellos crearon una herramienta en línea que se llama Protoethos, que fue desarrollada por la OPS. Protoethos es como una plataforma donde, que es gratis, una plataforma gratis de registro gratis. Ustedes, bueno, simplemente necesitarían algún técnico que pueda instalarla y que además, pues, porque ella trabaja en la nube, es decir,
trabaja guardando información en un servidor. Por eso necesitan un técnico pues, para eso. Pero Protoethos, ¿qué es lo que hace? Protoethos permite que el investigador coloque su protocolo en esa plataforma desde el título, objetivos, el método, la muestra, cuántos participaron en el proyecto, cuántas mujeres, o sea, el sexo, todo, hasta la referencia. O sea, se coloca todo. Y una vez que se carga el protocolo, pues un investigador puede tener uno o varios protocolos en Protoethos y Proethos, perdón, y ellos van a recibir información pues de observaciones o comentarios sobre ese protocolo. ¿Ok? Ahora, esto es utilizado en América, en la parte de América Central, y también se ha utilizado en Brasil, o sea, hay varios países que utilizan esta plataforma. Lo que no sé, y si hay que buscarlo, es si hay un costo por la revisión de estos trabajos. Pero la plataforma es gratis. ¿Okay? Cualquiera lo puede instalar. Cualquier institución, porque esto es más institucional. Bien. Ok, y bueno, ahora les traigo un proyecto que se conoce como un viaje de investigación ético. Este proyecto fue creado por la Universidad de Edimburgo y es una guía para todos los que realizan investigación. ¿Okay? En este proyecto participaron más de 200 investigadores. Ellos realizaron talleres en la Universidad de Edimburgo y también en otros 16 países. A ver, entonces vamos a ver en qué consiste este proyecto. Fíjense, veamos la imagen. En la imagen yo tengo un mapa mundi y este mapa mundi me está representando pues que en todos estos, en el mundo puede haber una investigación. O sea, todas las investigaciones que pueden ocurrir. Ok, a nivel mundial. Luego hay una cuerda que tiene colores. Esa cuerda pues va a ser como la ruta de mi proyecto de investigación. ¿Ok? Entonces, yo puedo comenzar esta cuerda con el planteamiento del problema y terminar esa cuerda con, qué sé yo, la publicación de esos resultados. Bien, entonces, en esta cuerda van a haber diferentes puntos que los mostraremos ahorita, diferentes puntos que son los mismos puntos que utilizamos nosotros para desarrollar un proyecto de investigación. Ahora, ¿por qué es importante esto? Fíjense, hasta ahora hemos dicho que bueno, que es importante tomar en cuenta pues lo del consentimiento. Fíjense que todos los códigos que les mostré hasta ahora toman en cuenta el consentimiento, los riesgos y beneficios, todo eso está en el consentimiento informado que ustedes lo van a ver en una clase aparte. ¿Bien? ¿Y todo por qué? Porque bueno, porque estamos protegiendo al paciente, el sujeto de investigación, perdón, al sujeto de investigación. Entonces, aquí nos estamos enfocando en un punto. Pero en el caso del proyecto, un viaje de investigación ético, pues ellos dicen que no es solamente eso, sino cada uno de los puntos que lleva la investigación tiene aspectos éticos que hay que tomar en cuenta. ¿Okay? Entonces, veamos esta imagen, no se preocupen porque ya voy a mostrársela mucho más nítida y más grande, pero quería que la vieran así en general. Fíjense, es una cuerda que tiene 4 hilos, ¿sí?, de colores, y es como una ruta, pues, una ruta que parte del 0 y llega hasta el 12. Y vamos a ver entonces en qué consiste esta ruta. Pues esta ruta yo les decía que era cada uno de esos pasos que se está realizando cuando elaboramos un proyecto de investigación. Y bueno, vamos a ver un pedazo para que puedan leer un poco más. Fíjense. Entonces tenemos estos 4 hilos que deben estar interconectados. Y es acá donde surgen los dilemas éticos y donde se pueden encontrar las soluciones. Para comprender estos dilemas
¿sí? Debemos reflexionar sobre estos aspectos, pero no por separado. Tienen que estar así, juntos, como lo vemos en esta cuerda. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos aspectos? Fíjense, por un lado el amarillo, por eso que lo llaman las 4P, hablan de parte, persona, principios y precedentes. El amarillo es parte, lugar. ¿Qué funcionará en este contexto? Personas. ¿Quién nos ayudará a dar lo mejor? Fíjense que cuando hablamos de personas, no solamente son los sujetos de investigación, sino todos los que participan en ese proyecto, por ejemplo, los investigadores o todos los que participan en el laboratorio, etcétera, todos los que pueden participar en él. Principios, que es este azul, qué visión del mundo y valores nos guiarán mejor, y el verde es precedente, que necesitamos imitar o modificar de las formas habituales de trabajo. Entonces, esto lo tenemos que ver como integrado, ¿ok? Y llegamos entonces a cada uno de estos, vamos a decirle pasos o puntos, no sé. En el primero, que es el 0, tenemos unas preguntas. En cada uno tenemos preguntas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues primero nos basamos en nuestro proyecto y nos hacemos las preguntas. Reflexionamos sobre estas preguntas y encontramos soluciones. De eso se trata. Entonces, fíjense, en el punto 0 habla de la cultura de investigación. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las diferentes culturas de investigación en este proyecto? ¿Cómo van a interactuar? Cuando hablo de este proyecto, hablo de mi proyecto de investigación. ¿Ok? Luego paso al 1. Entonces, bueno, una vez que reflexiono sobre esto y me respondo, paso al 1. Entonces viene la pregunta de investigación. ¿Qué daño podría traer esta pregunta de investigación? ¿Qué beneficios podría traer? Entonces, bueno, igual reflexiono y me respondo. Y así, voy paso por paso. Si ustedes se dan cuenta, estos pasos son los que nosotros hacemos cuando elaboramos un proyecto de investigación. Fíjense acá, el desarrollo del proyecto y finalización de la recopilación de datos, análisis de datos e interpretación, escribir los reportes y artículos. En cada uno de estos pasos vamos a tener una serie de preguntas. ¿Ok? En el paso 11, por ejemplo, la aplicación a la práctica, ¿qué y quién nos ayudará a traducir la investigación para influir de forma efectiva a las políticas y prácticas de diferentes contextos? En el 12, que es el legado, impacto y evaluación en el futuro, ¿qué estamos haciendo para asegurar que los impactos positivos de nuestro proyecto se mantengan en el tiempo y que se mitiguen los posibles impactos negativos? Entonces, con esto, observen que cada uno de los pasos que pues cubrimos en el proceso de investigación, pues tiene un aspecto ético que tomar en cuenta. ¿Okay? Por eso se llama pues, un viaje de investigación ético. Bien, yo creo que ya terminé. Gracias. Gracias, profesor Alemán. Vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas. Ahora sí puedes revisar el chat, ¿no? Sí, lo estoy viendo, doctor. Ok. Sí. Okay. Gracias. Puras flores, puras Oh, flores. exacto, como yo no los presioné para que dijeran eso, te lo prometo. A ver, hay una pregunta. ¿Tiene conocimiento de que algún comité o institución esté usando la plataforma Proetus? Acá en Venezuela no la tengo, no tengo ese conocimiento. Sé que hay un grupo en Guatemala que tiene muchos videos por internet de cómo se usa y de cuáles son sus beneficios, ¿no? Allí lo puedes buscar y vas a ver cómo incluso
tienen un video de cómo cargas el proyecto en esta plataforma. Sería interesante de verdad ver cómo poder utilizarlo. Yo te puedo pasar el mensaje, Patricia, ¿ok? Te puedo pasar el link. Gracias, doctora. Finalmente se conectó. Se conectó la doctora George. Una pregunta. Ajá. Tú has nombrado una cantidad de normas y regulaciones de la investigación con seres humanos. Entonces yo me voy a poner un poquito en el lugar de las personas que están empezando en esto, de los estudiantes. ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que esté empezando en esto y que evidentemente le va a costar mucho leerse todas las normas que se han ido publicando a lo largo del tiempo sobre, sobre la forma o cómo investigar de una manera ética? ¿Tú podrías dar como que alguna recomendación de alguna específica? Ajá. Sí. Okay. Yo recomendaría la de SIOMS, OMS y OPS, que también se las colgué allá arriba, ¿no? Las pautas, son unas pautas que son fáciles de digerir, o sea, te explican muy claramente lo que debe hacer el investigador, y bueno, yo recomendaría esa, doctora, específicamente. Si me permites. Sí, doctora, claro. Fíjate que así tal como tú lo presentaste, se vinieron dando las diferentes normas o declaraciones y cada una se basó en la anterior. Exacto. De manera que Helsinki tuvo mucho que ver con, o sea, revisó Nuremberg para abordarlo, y Sions, yo digo que la OPS y la OMS dijeron, bueno, aquí está Helsinki, pero vamos a tropicalizarlo para pensando en países como nosotros, en países de Latinoamérica. Entonces, lo que tú dices es muy correcto. Sions debería ser nuestra referencia internacional principal porque está pensada para países como nosotros, de manera tal que es muy completa, y estoy pensando ahorita, lo estoy pensando en voz alta, deberíamos incorporar al aula virtual nuestros trabajos que se hizo con la sexta corte, que se analizó en tres artículos, analizamos las normaciones del 2013 en comparación con las anteriores, porque las tuvieron que modificar. Entonces, estas últimas están más completas, abordan nuevos tipos de investigación que no estaban planteados en la anterioridad. Entonces, a mí también para completar, perdón, me ha pasado que la investigadores te dicen, o sea, que además de estudiar mi tema, investigar, además me tengo que estudiar todas las leyes. Y eso hay que aclarar lo que no, pero usted tampoco las puede obviar. Claro. Y las tiene que conocer. Entonces, tiene que dirigirse a las mínimas necesarias, y como tú dices, por ejemplo, el único documento que tenemos gubernamental es el Código de Ética para la Vida. Entonces, usted también tiene que revisar, porque tiene que tener el marco legal del país. Y si, por ejemplo, estás trabajando con niños, pues tendrías que revisar la LOMNA. O sea, tendrías que revisar lo que necesitas para tu trabajo de investigación. Digo. A ver, aquí dice, doctora, algo similar. Perdón, déjame hacer otra pequeña acotación acá. Ajá. Y es la siguiente, que también, por ejemplo, los estudiantes de pregrado, tanto por su trabajo de salud pública como por sus trabajos en general, que ellos se plantean usualmente, son trabajos de tipo epidemiológico. Entonces, ahí SIOMS OMS tiene una gran ventaja sobre las otras porque tiene mejor aplicación. Y la otra cosa que quería acotar es que el Código de Ética para la Vida
tiene también una situación ventajosa porque se plantea no solamente lo que se plantea las demás normas, sino que incluyen la investigación con muestras biológicas, investigación en ambiente, las normas de bioseguridad para la investigación. O sea, es bastante completo. Y es un resumen. Ellos se basan en las normas internacionales y es un resumen bastante bueno de todas ellas también. O sea, que yo creo que esta norma, que es nacional, está bien elaborada, está claro, no está tan amplia como las otras, pero también puede ser un buen punto de referencia. Ok. Por aquí hay gente que quiere preguntar. Sí, ya va. Aquí hay alguien que dice, Owen, dice algo similar de Proetos. Tengo entendido que tiene, no sé cómo se dice, pero son para protocolos de revisiones sistemáticas, donde uno introduce el protocolo de la revisión en la nube. No lo conozco. ¿Ustedes lo conocen, doctores? Ya va. No, no lo conozco. No lo conozco este. Excelente presentación. No logré escuchar su explicación sobre la justicia individual. Sobre la justicia individual. Ah, cuando hablabas del informe de Belmont, creo. ¿Sí? Sí, doctor. Fue en el informe vemos que hablaste de la justicia individual. Sí, que ellos hablan de una justicia, exacto. Bueno, pues que el investigador no puede, o sea, tiene que tener una actitud imparcial, ¿ok? No puede ni beneficiar a alguien con el que él mire bien, porque es su amigo o lo que sea, y lo ponga a participar en una investigación que sea beneficiosa, o por otro lado, no puede poner en una investigación riesgosa a una persona que él considera pues que no lo ve bien, porque que es indeseable para él. Entonces, el investigador, en cuanto a esa justicia individual, lo que dice es que el investigador tiene que comportarse de una forma imparcial. O sea, no puede sesgar a quien coloca en cuál investigación por beneficiarlo o por perjudicarlo. Quizá eso tenga aplicación también cuando se usan investigaciones con placebo. Entonces, en un momento dado, pudiera el investigador favorecerá, por ejemplo, en una investigación clínica a sus pacientes dándole la droga en estudio y a los otros el placebo. Entonces, por eso, por supuesto, se hace el doble ciego, pues para evitar que ocurran estas cosas. Pero antiguamente no se hacía el doble ciego y pudiera ser que alguien pudiera beneficiar con el medicamento que considerara mejor a su paciente o a personas que quisiera beneficiar. Sí. Disculpa, Gladys. Perdón, creo que deberías allí definir placebo y definir doble ciego, porque posiblemente no saben qué es. Supongo, no sé. Bueno, placebo es cuando tú estás estudiando un medicamento nuevo y lo comparas con digamos, otra sustancia paralela a esa. Por supuesto, en el pasado se usaron como placebo cosas inertes, azúcar, cualquier componente inerte, pero eso ya está regulado y hoy en día no se puede utilizar como placebo nada que no sea lo mejor de lo que se conoce hasta el momento en esa terapéutica específica, ¿ok? Si estás investigando un antibiótico, tienes que compararlo con el mejor antibiótico que está hasta los momentos desarrollado para esa entidad, por ejemplo, para decir un ejemplo. Eso es lo que es placebo. Y lo que es ciego y doble ciego. Ciego es cuando la persona que recibe el medicamento no sabe qué le están dando, cuál de las dos opciones, si el medicamento en estudio o el placebo. Y doble ciego es cuando no lo sabe ni el sujeto ni el investigador. Eso sería pues la explicación de eso. La doctora Enriqueta, si Leo quiere hacer una pregunta, doctora, abra su micrófono. Sí, me escucho. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hola, doctora, buenas tardes. Qué linda exposición, muy adentrada en la parte audiovisual y en la parte técnica y en la parte de conocimiento. Felicitaciones.
Gracias. Yo tengo una pregunta. Cuando hablaste de las investigaciones con historias clínicas, mencionaste que se debería o se debe mencionar al jefe de servicio o en el servicio donde fue hecha eso. Ahora pregunto, y eso se presentaba mucho en el hospital, tienes que poner en la publicación al jefe de servicio que de repente exigía que lo pusieran de primero, cuando tú te habías echado toda la investigación. ¿Qué hay de eso? Esa es una de las preguntas. Después, me parece espectacular esa cadena con esos 4 aspectos y creo que le quedaría mejor a cada parada de esa, que son 12, denominar la estación, algo de eso. Más que, y eso Okay. sí, te paras en esa estación y averiguas cómo van las cosas. Okay. Lo otro, actualmente, y es uno de los grandes avances de la ciencia, es la parte de datos, investigaciones abiertas, donde son unas bases muy amplias que pueden ser utilizadas por otros investigadores en beneficio de la investigación. Pues, ¿qué encontraste respecto a eso, de las partes éticas? Si conseguiste algo o nos vas a ilustrar después. Sobre datos. O sea, hay plataformas Ajá. que están recogiendo enrolando muchísimas personas. Por ejemplo, en el estudio de la parte de cómo el cerebro influye en el comportamiento de los adolescentes. ¿Ok? Es un proyecto grandísimo que estaba recopilando, le perdí un poco la pista, y en eso hay otros modelos en el mismo estilo, que tu base de datos puede ser utilizada por otras personas y más bien aceleran la investigación, porque tú te agarras una área de esa y con esa base ya tú tienes la parte para tú hacer los aportes. Pues en genética se hace mucho, en la parte ahorita con lo del virus se está haciendo, pero también, por ejemplo, está ese modelo de estudio. Pues. Bueno, la verdad no me había planteado esa parte, doctor. Bueno, pero lo podemos buscar. Sí. Porque es algo novedoso. Claro, y además es creo que no favorecedor. hay, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una cosa y alguien está en lo mismo o similar, pues juntemos todo eso y creo que se obtienen mejores resultados. Pues. Sí. Permiso. Fíjate que en la industria farmacéutica, la declaración de Helsinki solicitó que hubiese esas bases sobre los protocolos que se estaban llevando a cabo. Para, como tú dices, integración de información, intercambio de información, pero como ahí está el componente de marketing, de mercadeo, a las industrias farmacéuticas no les favorecía, no les gustaba mucho esa idea, porque era dar a conocer, antes de que saliera el producto a la venta, sus investigaciones. Entonces, las industrias farmacéuticas comenzaron a guiarse por las buenas prácticas clínicas, que no le hacían esas exigencias, y no por queriendo tomar en cuenta Helsinki, que les estaba pidiendo esas exigencias. Entonces, allí ya entramos en otro ámbito no ético y no, donde uno ya no tiene inherencia, por decirlo de alguna forma. Y allí se ocurrió esa zona gris allí, donde declaraciones como Helsinki invitan a los investigadores a que hagan públicas sus proyectos para incentivar más investigación, pero insiste el otro lado que no lo ve favorecedor desde el punto de vista de mercadeo. Eso ha ocurrido en farmacología, por ejemplo. Un ejemplo es la encuesta que hacen cada 2 años los americanos sobre las condiciones de salud de muchos aspectos de los adolescentes. Y entonces tú ves que hay autores que agarran esa información
me interesa para ver cómo está la tendencia suicida. Entonces me voy a buscar en eso y escribo haciendo referencia a esa base de datos. ¿Ok? Es como una base de datos común que el que esté interesado en ese tema, ahí están los datos. Hagan el análisis, muestren resultados y compartimos. Y cuando publican, entonces todo, es una publicación para todos los que están en esa base de datos, ¿o cómo es? No, simplemente es una base de datos muy amplia y dicen de dónde fue tomada la información. Okay. Por ejemplo, la encuesta de jóvenes de tal, del año aplicada en el año tal, entonces describen cuál fue la metodología y entonces ellos siempre hacen la referencia de dónde es tomada la información, que creo que es un avance porque mucha gente tiene una cantidad de datos, hay una información y no la utiliza. Okay. Es un poco lo que hace mucha gente de los anuarios de estadística vital, pues agarra información que maneja o algo de eso y la acopla a sus intereses y lo que pueda proporcionar esa persona en particular o la institución o lo que sea. Pues. Okay. Doctora, aquí Romy pregunta algo a usted sobre eso. Esa base de datos que dice la doctora Sileo será sobre de Open Access. Sí, es eso. Y así se llama. Yo quería, pido la palabra. Sí, doctora. Yo quería volver sobre una de las preguntas que hizo la doctora Sileo, porque es algo que se da sobre todo en los hospitales y con los estudiantes también muchas veces, tanto de post como de pregrado. Es que ya ha pasado en varias oportunidades, por ejemplo, pasó una vez en el hospital de niños, donde hemos trabajado las dos, que unos estudiantes, por ejemplo, publicaron en un congreso unos pacientes del hospital y resulta que ni siquiera el jefe de servicio donde estaban esos pacientes estaba enterado, nunca se había pedido permiso ni nada. Y esto derivó pues a que se reglamentara mucho mejor eso. Y por supuesto, debía haber ocurrido muchas veces y por eso se incluyó en el Código de Deontología Médica en la parte de investigación. ¿Qué pasa? Fíjense, cuando uno también investiga utilizando historias clínicas, que son análisis, estudios retrospectivos, por lo general, no se puede buscar el consentimiento informado porque esos pacientes ya no están en el hospital y son difíciles de contactar todos para pedirle la autorización para usar sus datos en la investigación. Entonces, de alguna manera, el representante de esos pacientes es el jefe de servicio. Porque cuando se trabaja en instituciones públicas, la autoría de las historias tiene que ver con todo el grupo médico del servicio que llevó al paciente, porque la historia no es solo el documento original, sino todo el recuento del paciente a lo largo de su hospitalización o de sus consultas ambulatorias posteriormente. Entonces, como todos participan, es como una autoría colectiva de esa historia. Y el paciente no se puede conseguir. Entonces, ¿quién es el representante de alguna manera de esos pacientes? El jefe de servicio. Y, o a veces un poco más arriba, cuando el jefe de servicio está involucrado en una investigación, se va más arriba y se busca el jefe de departamento. Entonces, ¿qué pasa? Eso viene para evitar que esto suceda y para que esos pacientes estén de alguna manera representados. Porque si el jefe de servicio ve el protocolo y ve que de alguna manera se viola, por ejemplo, la confidencialidad, el derecho a la confidencialidad, No lo escucho. Sí, se cayó la... Pensé que había sido yo. decía la doctora Sileo, es que muchas veces creo que se salió. ¿me oyen ahora? Sí, doctora, sí, la escuchamos ahora. La otra situación que se daba también anteriormente es que cuando se hacía una investigación en un servicio, uno de los integrantes de ese servicio, siempre había como que una costumbre de que en el trabajo de investigación, el que parecía la cabeza del equipo de investigación era el jefe de servicio, así no hubiese
tenido mayor participación. Y había que poner a todos los integrantes del servicio. Y a veces el que hacía todo el trabajo grueso era el último. Era el último. Entonces, esto se dio porque no era justo. Entonces, por eso ahora eso les va a hablar después la doctora Padrón en otra de las conferencias, que ahora se exige, pues, demostrar la participación de cada uno, cuando se publica, demostrar la participación de cada uno en la investigación para que pueda aparecer, digamos, en la publicación. ¿Okay? Quería aclarar esas cosas. Además, me interesa mucho la primera porque como hay muchos estudiantes de pregrado, quizás algunos de posgrado, tengan claro pues por qué tienen que tener la autorización del servicio. ¿Okay? Okay. Y ha pasado, perdón, no solamente con eso, perdón que acote algo. Ha pasado, hay una experiencia, por ejemplo, en un servicio de mi hospital, que alguien fue a un congreso y veo de repente que están presentando un trabajo y en el trabajo aparecía sus pacientes y ellos no se habían enterado nunca de que sus pacientes estuvieran allí porque se trataba de un grupo externo que da apoyo al servicio y que tomó los datos que se obtenían en los trabajos, digamos, en las evaluaciones específicas, especiales que se hacían a esos pacientes y las publicó sin que los médicos del servicio lo supieran. Entonces lo encontraron o sorpresa en un congreso y esos son pacientes nuestros y ellos no estaban enterados. Entonces, por eso es importante pues, que lo tengan claro para que no suceda. Pues no, eso no es justo para la gente que hizo ese trabajo y seguimiento del paciente y que siguió y que hizo elaboró esa historia clínica. ¿Ok? Ok. Bien, aquí está Janet. Dice, excelente posición, profesora Ingrid. Quiero preguntar si las normas SIOM son equivalentes a la declaración de Helsinki. Pues en Europa y creo que en Brasil, Helsinki tiene mucho peso, gracias. Creo que lo comentó ya la doctora Padrón. SIOMS sí se basa en Helsinki, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto. En base, bueno, esto lo dijo Romy. Luego dice Cargenis. Buenas tardes. En el caso del jefe de servicio, que se niegue a dar su autorización, pero las historias clínicas se encuentran en el departamento de registro, ¿es válido para proseguir la investigación solo con la autorización del jefe del departamento del registro? Gracias. Para contestar más bien, yo porque trabajo, justamente o trabajé por mucho tiempo en hospitales y conozco más el manejo de estas cosas. Y además porque pertenezco a la Comisión de Bioética de mi hospital y realmente nosotros siempre exigimos que tenga el visto bueno del jefe del servicio del área donde se hace la investigación, porque el Departamento de Historia Clínica por lo general lo maneja pues, una persona que no es médico, que es una persona que tiene digamos, una especialidad que se hace hoy en día de archivos médicos. ¿Verdad? Entonces él sabe mucho de clasificar, de todas estas cosas, pero no es la persona indicada para autorizar o no la revisión de las historias. Eso tiene que estar en el jefe del área, pues, del servicio, del departamento, y cuando se trata de investigadores extrahospitalarios, debe tener el visto bueno de la dirección del hospital donde se va a hacer esa investigación, cuyos pacientes se van a utilizar en esa investigación. Dice Carolina, doctora, que si el jefe del servicio por egoísmo no aprueba. ¡Qué maluco! Ay, Dios mío. Bueno, ¡Qué maluco! Bueno, pero eso tiene que resolverlo también la Comisión de Bioética. Es un caso con la Comisión de Bioética. Por eso, esa es otra razón por la cual tiene que existir estas comisiones. Está rayado ese jefe. Sí. Dice Romy, los pacientes son atendidos en una institución y los jefes de servicio son los representantes legales de esos pacientes y de la institución. Por eso debe ser siempre informado y autorizar la investigación, pienso yo, dice Romy. Una pregunta, ¿el uso de historias médicas para la investigación debe tener el consentimiento del paciente por un problema de confidencialidad? No, está difícil. Sí, retrospectivo no. Sí, está difícil, porque no lo consigues el paciente. No sé,
obviamente, si tú puedes conseguir, la idea es que si no puedes conseguir al paciente y pedirle su consentimiento, lo debería de hacer. Pero cuando son pacientes que tienen tiempo de haber egresado, cuando son muchos los pacientes que van a participar en una investigación, podría, eso también lo decide el comité de bioética, podría pues guiarse el consentimiento informado, pero sí estar, digamos, consentido el trabajo, como dijimos, por el jefe del área al cual pertenecía ese paciente, porque de alguna manera está representando su derecho. Ya lo comentábamos anteriormente. Sí. Perdón, Gladys, eso también se va a tocar cuando se dé el tema de consentimiento informado. Y también no hay que perder de vista el tipo de investigación. Cuando se hace un estudio con historias clínicas, es un estudio retrospectivo. Entonces, está marcada la pauta de que no es obligatorio el consentimiento informado individual, pero sí la aprobación por el comité de bioética. Usted tiene que justificar por qué no hay consentimiento informado. De manera que tal como se presenta en el proyecto, debe quedar claro el por qué no se busca a los pacientes para obtener el consentimiento. De acuerdo con lo que comentaba Marisa. Carolina dice, pero no se manejan nombres por ética. Nunca, nunca. Sí. Es más aún, en algunos tipos de trabajo se obvian los nombres y se utilizan códigos para preservar la identidad de los participantes. Y de nuevo adelantándonos, en caso de que aparezca la fotografía de la persona, debe ser ocultado el rostro para no permitir la identificación. Y de eso se ha visto también, creía que era ese que iba a comentar Gladys, en una presentación, en un congreso, uno de los asistentes, cuando vio la presentación, la foto que aparecía era la foto de su mamá. Ay, Dios. Omar dice, en caso de que sea un instrumento aplicado a una población, ¿es suficiente con la aprobación de ese instrumento por el comité de ética, por un comité de ética? A ver si entiendo, el instrumento de recolección de datos debe ser siempre aprobado por un comité de ética. Y dices, en caso de que sea aplicado a una población. No sé si te refieres... ¿Al consentimiento o al...? No sé. Exacto. El instrumento tiene que ser aprobado por el comité de bioética. Vamos a ver, creo que escribió algo más. No, escribió fue Patricia. Sí, complementando un poco lo que dice Marisa, la ficha o el documento de recolección de datos ofrece datos, pues, o sea, para el comité de bioética nos muestra cuáles son los datos que se van a recopilar de estos pacientes. Y entonces es un elemento muy importante que esté siempre presente en el proyecto cuando usted se presenta. Pero claro, se revisa antes, ¿no? De aplicarlo. Claro, por Claro. eso. Antes de aplicar. Cuando se presenta un proyecto, tiene que presentar el proyecto con digamos, el formato para recolección de datos y el formato para la obtención de consentimiento informado. Okay. Y que haya sentimiento también. Claro, a consentimiento o asentimiento. De eso Exacto. vamos a hablar cuando hablemos de consentimiento. ¿Sí? Okay. Luego Patricia dice, en la institución donde trabajo se planteó la posibilidad de que cada vez que se abriera una historia nueva se adicionara un consentimiento informado para que el paciente aprobara la utilización de sus datos clínicos para investigaciones futuras.
¿Es eso éticamente posible sin saber para qué lo van a usar? No, no es éticamente aceptado, porque una cosa importantísima para eso es el consentimiento informado, para que el paciente, la persona sepa para qué van a ser usados sus datos. Y eso es lo que él va a autorizar, pues realmente. O sea que eso no puede ser. Un consentimiento así abierto a lo que venga no puede ser. Aún estas, inclusive con muestras de tejido en un momento dado, si esa misma muestra de tejido, entre estos sangre, por ejemplo, va a ser utilizado en otro tipo de investigación, requiere que el paciente autorice el uso. O sea, que haga otro consentimiento. A que haga otro consentimiento. ¿Sí? Otro consentimiento. No más preguntas. Aquí, Rob, ¿no serían entonces viables los bancos de tejidos desde el punto de vista bioético, no? Claro que sí, los bancos de tejidos existen, son válidos y éticamente deben estar bien asentados. Hay que realizar cuando se toma el tejido para preservarlo para futuras investigaciones, la persona está informada adecuadamente y debe dar el consentimiento. Si no, no se pueden almacenar esos tejidos. ¿Existen bancos de tejidos acá, doctor? Hace unos años en el anatómico había la intención e incluso hicieron un curso con un invitado extranjero con toda la intención de hacerlo, pero la verdad es que no sé si lo está formalmente hecho, pero había el proyecto, como muchas cosas en el país que se han truncado. Okay. Dice Janet, ¿cuál es la diferencia entre investigación clínica y práctica clínica? Okay, fíjate, en el caso de la práctica, pues es proveer pues un diagnóstico, un tratamiento preventivo o una terapia pues a individuos concretos. Y en el caso de la investigación, pues ya estás comprobando una hipótesis, generando unos resultados, unas conclusiones y por supuesto después tienes que publicar esos resultados que tienes allí. O sea, estás realizando toda una serie de pasos que no es lo que estás haciendo en la práctica de tu día, pues, ¿sí? Con tus pacientes. Fíjate, yo creo que esto con mucha frecuencia se presta a confusión o a interpretaciones que no son las adecuadas. Pues. Todo médico cuando tiene su consulta, pues está haciendo de sus pacientes y muchas veces va generando como datos unas pequeñas estadísticas de su propio trabajo. Entonces, bueno, vi tantos pacientes y de esos pacientes tantos tenían tal patología, de esas patologías también fueron por tal causa. Entonces, de alguna manera el médico puede, con sus datos, pues hacer sus estadísticas y su visión de lo que pasa en su consulta. Ahora, también cuando se hace un estudio de campo o se aplican algunas medidas de acción en un determinado campo, uno puede recolectar cuáles fueron los resultados de esas medidas,
por ejemplo, en el caso, como hacen los muchachos muchas veces que van al campo o a los ambulatorios, no sé qué, y hacen allí atención de pacientes. Entonces, el solo hecho de hacerlo y de repente después reunirlo y hacer esas pequeñas estadísticas en sí, pueden ser simplemente la evaluación de su trabajo. Pero si ellos eso lo destinan ya para fines de un protocolo como tal y de una investigación donde va a haber, como decíamos, puede haber hipótesis o no, dependiendo si es experimental o no, por supuesto, pero donde va a haber ya se va a generar una publicación, eso es investigación. Entonces, a veces esos límites no están muy claros. Entonces, ¿hasta dónde llega? Solamente la revisión o el análisis del trabajo que se ha realizado y cuando comienza la investigación. Ok, pero el paciente debería que como quedar claro de que sus datos van a ser utilizados para una investigación. Por eso, ahí viene el problema, pues, donde simplemente para decir, vamos a ver qué hice, en qué resultó el trabajo que hizo esta pasantía por un ambulatorio. Bueno, resultó que atendieron tantos pacientes, tanto tenían tal, o sea, tú haces un recuento y evalúas, oye, fue bueno, fue productivo, o en un año, cuáles fueron las acciones que se tomaron y los resultados perfectos. Pero si tú ya lo estás haciendo en función de que los datos tú los vas a publicar, sí requeriría el consentimiento informado, porque estás usando tus datos personales en ese proyecto. Sí. O sea, a veces es difícil, hay un hilo muy... En otras palabras, perdón, quería aportar que en otras palabras, en el trabajo de investigación, tú planificas lo que quieres hacer. Se supone que tienes un proyecto donde ya tú sabes lo que necesitas del paciente, la información, los exámenes y por lo tanto haces un consentimiento informado para cumplir el proceso. No que te firme que va a aceptar, sino que tú le explicas por qué toda esa información que tú estás tomando. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso tenemos que seguir formando y seguir orientando. Que el médico está en la práctica clínica y de repente, viene un congreso, voy a aprovechar estos datos para hacer algo. Y entonces es como la investigación hacia atrás y eso no es el deber ser. Ok, Romy. En este caso, perdón, también en este caso puede ser un trabajo retrospectivo, pero plantearse como un protocolo. No es que tú vas a agarrar eso y simplemente lo organizas y lo presentas. Si tú lo vas a presentar, tienes que, como un trabajo, tendrías que hacerlo como un trabajo retrospectivo e igualmente hacer un proyecto para justamente la evaluación de esos datos que hayas obtenido y transformarlos entonces en una investigación. Porque puede haber investigaciones totalmente retrospectivas, nada más revisando historias de pacientes en el curso de un lapso de tiempo. Entonces, en ese caso, pues, tendrías que presentar, si tu intención es hacerlo como un trabajo que vas a presentar en algún sitio, debe hacerse como un proyecto, con todo lo de la ley. Sí, Romy, sí, es como un criterio para unificar investigaciones a nivel mundial. ¿Sí? O sea, para eso se utiliza todo. O sea, a mí me pareció bellísimo, de verdad, esto del viaje, porque uno siempre toma un aspecto y no mira todo lo que puede estar involucrado en un proyecto de investigación. O sea, todos los aspectos éticos que deben tomarse en cuenta pues, en un proyecto de investigación. Me pareció súper interesante. Patricia dice, existen bancos de célula madre provenientes del cordón umbilical privado que son éticamente muy cuestionados. Lo ideal es que sean bancos públicos. De hecho, hay un proyecto nacional a nivel del MPPS de banco de células y tejidos, pero aún está muy crudo. Bueno, si no hay donde almacenar las vacunas, difícilmente podemos almacenar esos tejidos. Wow, sí. Sí, es bellísimo, es verdad. Sí, es así, esos entes privados están muy cuestionados.
tenemos un proyecto de test, de trabajo de grado con relación a tratar de normar esos bancos de células y tejidos, pero quedó así en proyecto. El estudiante no ha culminado el estudio. Mm. Y realmente esos bancos privados de células madre a la larga no dan digamos, los beneficios que se esperan y terminan siendo un negocio, pues de alguna manera de esos entes que los promueven o que los llevan a cabo. Así que realmente creo que inclusive ha disminuido notoriamente la cantidad de personas que acceden a esos tipos de bancos. Pero lo ideal es que hubieran bancos públicos que no se perdiera. Es un material precioso, los cordones umbilicales, de la cantidad de niños que nacen todo el tiempo en nuestro país, que podrían ser de mucha utilidad para cualquier persona que los necesitara en algún momento. ¿Ok? Así que bueno, es una lástima que no se tenga. Dice Carolina, doctora, ese banco de células del cordón fue objeto de una denuncia ante el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que fueron muchas entidades que se dedicaron a eso. Cada vez son menos, pero muchas de empresas se dedicaron a eso y los almacenaban no en el país, sino que los tenían almacenados en Estados Unidos o en otros países, porque las condiciones son muy específicas, pues, de temperaturas estables y todo eso. En Venezuela no está ahorita en esas condiciones para dar seguridad de mantenimiento de ese tipo de células. Dicen acá, realmente esos bancos están en un limbo regulatorio, tanto técnico como ético. Romy dice, las láminas y tejidos que quedan en los servicios de patología de cada institución se pueden utilizar para investigación. Bueno, yo creo que eso sería como usar Exacto, usar los datos. historia. Son Sí. datos de pacientes, esos son datos de Los datos sin pacientes. Son permiso. retrospectivos, obviamente no se va a poder hacer el consentimiento informado de cada paciente, pero el jefe del área podría evaluar lo que se le plantee y dar su consentimiento. No, pues tendría que ser parecido que el uso de los datos de la historia clínica. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Gracias, Janet. Sigue en su guardia. Ya está en la guardia. Dios. Bueno. No sé, doctora. Creo que si no hay más preguntas, podemos dar por terminado el día de hoy. Hoy hay menos estudiantes que ayer, tenemos que chequear eso, o menos participantes, quiero decir. Y bueno, entonces nos veríamos el próximo lunes, ¿será? Lunes. Sí. Ok. Se me escapa ahorita la Y fecha. que estén pendientes de visitar el aula virtual para que vamos a ir colocando, como dijimos antes, el cuestionario y digamos, cualquier otra información, pues estén pendientes de revisar el aula virtual. De todas maneras, se les mandará la información. De alguna manera se les informará cuando ya eso esté incluido, pues, en el aula. ¿No es así, profesora? Así es, doctora. Sí, sí. Sí, no, de todas maneras, ellos cada vez que yo coloco algo en el aula, ellos reciben la información. No. Ya tienen se lo comunican y ellos pueden revisar. No. Bueno, por acá están despidiéndose algunos de los que estaban presentes.
Ingrid, recuérdales entonces que vas a enviar por correo la próxima información para el próximo enlace, para el lunes, Sí, y que hasta seguro. los momentos cambia cada vez. Sí, seguro. A mí me pasó que yo me ingresé tarde por eso, porque traté de entrar con con los primeros datos, ¿no? Con de la primera reunión y no me progresaba y no me ¿qué es esto? Y de verdad fue que no me había percatado de que nos habían enviado un nuevo código y una nueva identificación. Sí, Entonces, yo les ya decía no que era, volverá a suceder. sí, lo ideal sería que, por ejemplo, si la clase es constante en los días, Sí. se utiliza un solo código, pues, pero como, Como no puede ser así, pero yo sí pienso que es bueno que todos sepamos que tenemos que estar pendientes antes de entrar, revisar los correos, porque si no toca, cuando se lo mandan a uno por celular, toca que uno ir letrica por letrica, y eso es larguísimo, esas direcciones son muy largas, y uno si se equivoca entre un 0 y una O, pues no entra. Así que realmente es mejor tenerlo por el correo. Así que bueno, gracias por la